Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Conversión Digital y Vive la Realidad, programa que emitimos a través de Facebook Live y también a través de otros canales como el canal de YouTube, programas de radio y televisión como el de Ondas de la Montaña a través de los 1350 AM y Munera Edman Radio, todos los domingos donde pueden escuchar en repetición este tipo de programas. Estamos con ustedes participándoles de un conocimiento muy especial, muy expedito, de una manera muy sencilla, fácil y divertida, donde ustedes pueden aprender, comprender y entender el mundo jurídico. Somos abogados especializados en las diferentes áreas del derecho y hoy en especial tenemos un invitado muy especial, el doctor Pablo Carvajal, abogado especialista en Derecho Laboral y la Seguridad Social, como en otras especialidades como la del Derecho Penal, pero hoy concretamente nos viene a trabajar, a hablar, a educar sobre un tema muy importante, muy interesante, y es un tema que tiene que ver con pensiones. El tema es una nueva sentencia que se emite para beneficiar a muchas personas, muchas madres de crianza. Vamos a ver qué significa este término, madres de crianza, que por X o Y razón han perdido a sus hijos, que ahora los llamamos de crianza o de corazón, y que ahora resultan beneficiadas de esa pensión de manera sustitutiva. Y por eso le damos un saludo muy especial al doctor Pablo Carvajal y le damos la bienvenida por estar en Conversión Digital. Gracias, doctor Pablo, por estar aquí. Muchas gracias a ti, doctora Johanna, por la presentación realizada. Para nosotros siempre será un gusto estar acompañándolos en este tipo de programas tan especiales, donde obviamente tiene un fin educativo no solo para los abogados, los estudiantes de derecho, sino para la comunidad en general. Siempre reciban un cordial saludo de la firma Carvajal Abogados y Asociados, la cual represento, y estamos dispuestos siempre a colaborar en este tipo de programas. Como Claro que tú, sí. sí, Bien sí, doctora importante, Jonah. doctor Pablo, porque siempre hemos contado con esta firma Abogados Carvajal y Asociados y con su representación en temas tan importantes, doctor Pablo, donde yo quiero que iniciemos contándole o haciendo un pequeño resumen a las personas que nos están escuchando y nos están viendo a través del Facebook Live de esos beneficios que antes de la sentencia, podríamos decir, existían de la pensión, quiénes son los beneficiarios y cómo ingresa esa madre de crianza que de alguna manera pues se comprometió libre, voluntaria, espontáneamente con un hijo, a criarlo, a educarlo y a obtener un beneficio ahora. Para que usted entonces le damos la palabra al doctor Pablo para que nos inicie y nos esboce sobre esta muy bonita sentencia. Claro que sí, doctora Johanna, muchas gracias por su antesala. Que primero que todo manifestar que salió el año pasado, finalizando el año 2020, la sentencia T279 del año referenciado. Esta sentencia trata su teoría del caso, su tema a tratar fue la sustitución pensional de hijo fallecido en calidad de madre de crianza, es decir, a favor de la madre de crianza. ¿Qué sucedió? Que una tutelante, una accionante llamada Lidia Esperanza, pues obviamente pone una acción de tutela en contra de la administradora de fondo de pensiones Porvenir y Seguros de Vida Alfa, para que se le reconociera su sustitución pensional de un hijo de crianza que había ella criado, que en ese caso sería su sobrino según la lectura de la sentencia. Obviamente, en primera instancia, el Fondo de Pensiones Porvenir y Seguros de Vida Alfa le negaron el derecho, ella hizo la reclamación y estas entidades le niegan el derecho y pues obviamente ella me imagino que no, me imagino no, en la sentencia una persona llamada Teresa Riascos actúa como agente oficioso. ¿Qué es el agente oficioso? Cuando una persona está en un momento de crisis que se encuentra impedida para actuar, pues otra persona actúa en nombre de ella y esta persona, Teresa Riascos, como agente oficioso, actúa en representación de la señora Lidia Esperanza para instaurar una acción de tutela tendiente a reconocer la sustitución pensional. ¿Qué sucede? Pues esta señora Esperanza tenía 83 años de edad y padecía de varias enfermedades crónicas y severas. Hace mucho tiempo, por allá en los años 82-83,
la señora Esperanza toma la crianza de su sobrino porque la madre biológica fallece. Es decir, el sobrino en su momento todavía estaba muy pequeño y pues esta madre de crianza decidió criarlo, conciliando entre ellos un núcleo familiar por su relación de convivencia, un afecto, un amor, una protección, una solidaridad, un respeto mutuo, una comprensión. Inclusive posteriormente el señor Carlos Alberto, cuando cumple la mayoría de edad, pues asume todos los gastos de la casa para hacerse a cargo del hogar y protección del mismo hogar. Inclusive afilia al sistema de seguridad social en salud en calidad de beneficiaria, es decir, en calidad de madre de crianza de su núcleo familiar, a la señora Lidia Esperanza. Pues posteriormente fallece el señor Carlos, el cual estaba pensionado por invalidez, y la señora Lidia Esperanza pues obviamente va al fondo de pensiones por venir y le niegan el derecho. Entonces, por lo tanto, como agente oficioso, Teresa Riascos actúa, instaura una acción de tutela y en las dos primeras instancias, es decir, el primer y el segundo juez, le niegan el derecho, pero a fortuna de ella, pues llega este caso a la Corte Constitucional. Esta Corte Constitucional hace una evaluación de ciertas circunstancias y en la sentencia 279 de 2020 pues menciona que la madre de crianza también es beneficiaria de la pensión, es decir, de la sustitución pensional, en este caso del señor Carlos. Doctor, y es que dentro de la legislación y dentro de lo que se conocía en la jurisprudencia, la madre de crianza no figura como beneficiaria de la pensión, específicamente del hijo de crianza. ¿Por qué no nos esboza un poco quiénes legítimamente estaban o son beneficiados de esta pensión para luego entrar esta sentencia y abrir un poco más esa brecha, ese beneficio a estas madres de crianza? Sí, bueno, hay que mencionar entonces que el derecho a la sustitución pensional es un derecho regulado por ley. Es decir, que en primer caso entra la ley, que es la ley 100 de 1993, o la modificación que tuvo esa ley por la ley 797 de 2003, donde allí determina la ley quiénes son los beneficiarios de una pensión de sobrevivientes o una sustitución pensional. Como tú lo mencionas, mediante jurisprudencia, pues a partir de la creación de la Corte Constitucional de 1991, no solo en temas del derecho de la seguridad social, como derecho a la pensión, derecho a la salud, sino que en diferentes temas la Corte Constitucional ha tenido un dinamismo y ha tenido una protección a las familias en su integridad. No solo las familias se componen por vínculos consanguíneos o jurídicos, sino que la misma Corte, a partir de varios fallos que se han venido desarrollando desde su creación a lo largo de la época, ha manifestado que las familias se constituyen no solamente por lo consanguíneo y lo jurídico, sino que también hay familias de crianza. Ahora bien, ¿qué nos menciona la ley 100 de 1993 en su artículo 46, la cual fue modificado por el artículo 12 de la ley 797 de 2003? Ella establece dos modalidades para acceder a esta prestación económica, ¿cierto? Y hace una distinción entre la sustitución pensional y la pensión de sobrevivientes. Aunque es técnicamente diferente, pues básicamente persigue lo mismo. La sustitución pensional surge cuando el afiliado ya había accedido a la pensión, es decir, el causante, en este caso el sobrino que ella cría, estaba pensionado, y se refiere a la situación en la que ante la muerte del pensionado hay un lugar a la subrogación de los miembros del grupo familiar en el pago de la prestación que venía recibiendo su titular, es decir, el pensionado. Y la pensión de sobreviviente se da cuando la persona quien fallece aún no es titular de dicho derecho, sino que apenas es un candidato a pensionarse. Posteriormente, el artículo 47 de la ley 100 de 1993, el cual es modificado por el artículo 13 de la ley 797 de 2003, nos menciona quiénes son los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, pregunta que vamos a responder. Nos dice primero que los beneficiarios son los hijos, y después nos dice que a falta de cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con derechos, es decir, no existe ni hijos, ni esposa, ni una persona a la cual se llama compañero o compañera permanente,
pues dice que son beneficiarios los padres del causante si dependían económicamente de este. Ahora, cuando la ley menciona que padres del causante no menciona si son consanguíneos o jurídicos, sino simplemente padres. Y los fondos de pensiones y las aseguradoras se han basado mucho en la teoría últimamente de que no mencionan los padres de crianza. Y pues obviamente estos casos mediante jurisprudencia, es decir, fallos de las altas cortes, como lo es la Corte Constitucional, pues ha tenido una protección y ha hecho la interpretación a la Ley 100 de 1993 en su artículo 47, la cual fue modificada por el artículo 13 de la Ley 797 de 2013, y dice que los padres del causante, si dependían económicamente de este, no se refiere simplemente a padres consanguíneos o jurídicos, es decir, que tienen su misma sangre o que han sido adoptados, sino que también se extiende este derecho a el padre o madre de crianza, como lo menciona la sentencia T-279 de 2020. ¿Qué hay, doctor Pablo? ¿Qué requisitos nos pide o nos esboza esa sentencia que nos acaba de mencionar para que una madre de crianza obtenga esa pensión del hijo que por X o Y motivo ha fallecido? Bueno, los requisitos, digamos que básicamente se fundan en determinar la Corte Constitucional cuando verdaderamente existe una familia de crianza, porque obviamente pues no podemos tampoco ser irresponsables y tenemos que decir que en muchas ocasiones también existe la posibilidad de fraude al sistema, por lo tanto pues a veces la gente no lo comprende, pero uno que vive en el campo, pues muchas veces entiende la situación de estas administradoras de fondos de pensiones cuando piden muchos requisitos a los que posiblemente tengan derecho a una pensión. Pues obviamente como se manejan dineros, pues estas entidades tienen que tratar de evitar el fraude, porque el fraude al sistema obviamente es existente. Ahora, la Corte Constitucional, en la sentencia 279 de 2020, nos menciona unos requisitos para constituir una familia de crianza, es decir, unos presupuestos básicos para que sea reconocida la pensión. Entonces nos menciona esta sentencia 279 de 2020 6 requisitos muy importantes. El primero de los requisitos es que exista una solidaridad entre hijos como factor fundante de la familia de crianza, o una solidaridad entre esa familia, es decir, que se constituya por una disposición voluntaria, por un acto voluntario de la madre de crianza o el hijo de crianza, de una o más personas que deciden comprometer obviamente su patrimonio y su tiempo en favor de otra persona, es decir, de un padre o de un hijo de crianza. Compromiso que obviamente no se debe quedar plasmado o no se debe quedar en el plano material, es decir, en el dinero o en la parte económica, otro tipo de, digamos, de circunstancias pecuniarias, sino que esa solidaridad debe ser fruto de una decisión, de una entrega, donde verdaderamente se pueda constatar que se generan unos lapsos afectivos entre esa madre o padre de crianza y entre ese hijo de crianza. El segundo requisito es el que verdaderamente haya una creencia de que existe un parentesco de crianza, que no simplemente sea porque yo digo que es mi madre, sino que yo verdaderamente me creo de como si fuese mi madre de familia o como si fuese mi hijo de verdad de mi familia. El tercer requisito es el vínculo de afecto entre las familias de crianza. Es un vínculo de afecto, de respeto, de comprensión, de protección entre los miembros de esa familia de crianza. Ahora, estos requisitos que ya hemos mencionado, es muy importante de decirle a toda la comunidad y a toda la gente que este tipo de requisitos, en caso de un pleito, en caso de ir a una instancia judicial, a un litigio judicial,
pues debe ser comprobado por cualquier medio probatorio, como por ejemplo una declaración extrajuicio, testigos o unas fotos donde se evidencie que verdaderamente se cumplen estos requisitos anteriores. El cuarto requisito, nos dice la Corte Constitucional, es la asistencia de un término razonable de relación efectiva entre padres e hijos de crianza, que permita determinar la conformación de esa relación familiar. Es decir, que la Corte Constitucional nos determina que hay un término razonable. Ahora, la gente se preguntará, ¿cuánto es el tiempo que estima razonable? Y pues la Corte Constitucional nos ha dicho que no existe un término preciso, un tiempo preciso. Ese criterio no se determina con un tiempo preciso, sino que debe evaluarse en cada caso en concreto con la plena observancia de los hechos que rodean el surgimiento de esa familia. Ahora, entonces, por lo tanto, para que se constituya una familia de crianza en este momento no existe un término preciso, es decir, que no existe una regulación donde diga a partir de los 2, 3, 4 o 5 días se forma la familia de crianza, sino que ese criterio se determina en cada caso y será entonces las entidades o en caso de que llegue a instancias judiciales las que determinen si verdaderamente se configura ese término razonable de relación efectiva. Es decir, que exista el mantenimiento de una relación estable por un tiempo adecuado y un término razonable que va a ser en cada caso evaluado, en cada caso deberá realizarse la evaluación. El quinto requisito es que haya un reconocimiento entre esa familia de padre o madre e hijo, es decir, que no simplemente se base en una situación interna, sino que haya un reconocimiento desde la parte externa. Lo que menciona la Corte es una observación de los agentes externos, por ejemplo, vecinos, amigos, donde verdaderamente reconozcan que esa familia de crianza. Y el sexto requisito nos menciona la Corte en la sentencia T279 que fue publicada en el año 2020, finalizando el año 2020, es decir, está muy nuevecita. Nos menciona la Corte que el último requisito es una afectación del principio de igualdad. Pues la Corte en sus fallos, en su jurisprudencia, en su postura y en su lineamiento, pues tenemos que recordarle a la gente también que cuando falla la Corte, los demás jueces de la República deberían estar obligados a fallar conforme a la postura de la Corte, porque es aquella que se encarga de proteger los derechos fundamentales de las personas. Entonces dice la Corte que el último requisito es la afectación del principio de igualdad, es decir, la Corte manifiesta en varias oportunidades, no en temas solamente de derecho pensional, sino en temas, por ejemplo, civiles, en temas comerciales, inclusive en los temas propios de la familia, como por ejemplo una sucesión, una herencia, y tratándose pues obviamente particularmente en temas de la seguridad social, el último requisito es que haya una afectación al principio de igualdad. Pues la Corte en todo el campo últimamente o a partir de su creación ha tenido una postura tendiente a proteger la igualdad entre una familia consanguínea jurídica y una familia de crianza. Por lo tanto, si se evidencia que hay una afectación a la igualdad, es decir, debe existir igual derecho para la familia de crianza que para la familia biológica o jurídica, y si se evidencia una afectación a esta familia de crianza, pues se configura el último requisito y ahí estarían los 6 requisitos para constituir la familia de crianza y para que una persona, en este caso una madre o un padre de crianza, pues tenga derecho a la sustitución pensional de su hijo fallecido porque dependía económicamente del hijo en caso tal de que se presenten las circunstancias. Doctor Pablo, ¿de pronto se contempla dentro de esta sentencia o se haría ya un llamado a la ley, dependiendo de la situación, bajo la circunstancia en que la madre biológica concomitantemente a esa madre de crianza busque que le sustituyan esa pensión a ella, dado que pues obviamente si no hubo ningún proceso de adopción, no hubo ningún siempre se tuvo pues la calidad de hijo biológico
y que pues sería un postulado o sería ella, la madre biológica, la beneficiaria. ¿Cómo se solucionaría ese dilema en esas circunstancias? Doctora, qué pena, por favor me repite la pregunta que se le Claro, cortó un poquito el audio. el audio. Sí, Claro, la pregunta es, ¿cómo dirimir el conflicto cuando además de la madre de crianza, pues se presenta también a reclamar la madre biológica la posible pensión que perfecto. este hijo Sí, dejó al hecho de fallecer? ¿Cómo se sí, dirime si la sentencia trae algún listo. tipo de Bueno, solución o nos vamos a la ley? listo, perfecto. La sentencia 279 de 2020 no menciona dicha circunstancia porque la sentencia 279 de 2020 en las circunstancias de tiempo, modo y lugar, recordemos que al inicio del programa manifestamos que la accionante crió a su sobrino cuando el sobrino llamado Carlos estaba muy pequeño, es decir, estaba muy chiquito, por así decirlo, en palabras informales. Y entonces la señora Lilla Esperanza, que es la madre de crianza, toma la crianza de su sobrino porque la madre biológica fallece. Entonces, esta sentencia no nos menciona qué sucede cuando existe, por ejemplo, la madre biológica y la madre de crianza. Ahora bien, tenemos entonces un vacío porque inclusive la ley 100 de 1993, la cual fue modificada por la ley 797 de 2003, nos dice que son beneficiarios los padres del causante si dependían económicamente de este. Entonces, por lo tanto, pues cuando suceda dicha circunstancia, lo más seguro, lo más probable es que el fondo o la administradora de fondo de pensiones niegue el derecho y va a corresponder entonces a los que crean que son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, llevar a instancias judiciales y acudir a un juez de la República, sea por vía ordinaria o sea por vía acción de tutela, para que el juez sea quien determina a quién le corresponde el derecho o si a ninguno le corresponde el derecho, siempre cumpliendo los requisitos de ley. Ahora, algo muy importante, se tiene que determinar si verdaderamente la madre de crianza o la madre biológica dependían económicamente del causante, porque puede suceder que la madre biológica, poniendo un caso, pues sí, e imaginando una situación, la madre biológica se desentiende de su hijo, entonces llega otra persona que sería la madre de crianza o el padre de crianza y pues cría a su hijo de crianza, constituyen una familia de crianza, constituyen una familia con lapsos de amor, de afecto, de solidaridad, de respeto, de otras muchas circunstancias, amor, paz, entre otros valores. Y obviamente esa madre de crianza primero cría a su hijo, posteriormente el hijo pues es el que se hace cargo del hogar y esa madre o padre de crianza por circunstancias de tiempo, modo y lugar pues entran a depender económicamente de este y por lo tanto la madre biológica se desentiende del hijo biológico y pues obviamente entonces no va a depender económicamente del hijo biológico. Entonces es importante recordar que la ley 100 de 1993 en su artículo 43, el cual fue modificado por la ley 797 del 2013 en su artículo 13, nos pone un requisito muy importante y es que ese padre o madre, sea jurídico, biológico o de crianza, debe depender económicamente del hijo fallecido. Claro, muy importante y de verdad que sabemos muchas personas que tengan inquietudes, que quieran preguntarle al doctor Pablo Carvajal. En primera instancia lo pueden hacer en este en vivo a través de los mensajes de texto que en el transcurso del día y en toda la semana se van a estar respondiendo y quienes van a escuchar en diferido a través de la emisora Ondas de la Montaña y Munera Isman Radio. Pueden también comunicarse con el doctor Juan Pablo, quien seguidamente nos va a dar sus números de contacto, porque además de esta temática, el doctor en su bufete de abogados, pues trabaja muchos
de las áreas del derecho que a usted le pueden interesar. Recuerden que somos seres humanos y no estamos exentos a tener ningún tipo de conflicto jurídico, y cuando tengamos ese conflicto jurídico, pues buscamos los mejores profesionales que nos puedan de alguna manera dar el mejor tratamiento, la mejor solución y sacar adelante la proyección de ese conflicto que tenemos en el momento. Por eso, doctor Juan Pablo, yo quiero que nos regale los datos de contacto para que las personas que nos están viendo y nos estén escuchando puedan llamarlo, consultarle e incluso buscar una representación jurídica para que ustedes en su bufete, que atienden de manera integral, pues den solución a tanto conflicto. Claro que sí, doctora Johanna, y quisiera entonces también recordarle a toda la gente que nos están viendo en este momento o que nos escuchan por la radio, que el programa se limita a dar una generalidad y que cada caso en concreto pues es bueno evaluarlo en su integridad, es decir, cada circunstancia nos puede variar, el derecho no es absoluto, el derecho no es algo que siempre se da de manera igual y por lo tanto cada persona, pues lo más recomendable es que se asesore si tiene alguna circunstancia que le de pronto le agobie o que se siente intranquila y que busque una asesoría más integral, porque en el programa nos limitamos simplemente a dar una generalidad y pues no constituye una asesoría particular, y cada caso pues obviamente hay que realizarlo, estudiarlo de manera responsable para dar un concepto más pormenorizado. Por lo tanto, entonces siempre van a encontrar a la firma Carvajal Abogados y Asociados a su disposición, siempre con las puertas abiertas, y nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, en Facebook como Carvajal Abogados y Asociados, en Instagram como @Carvajal Abogados y Asociados _ en YouTube como Carvajal Abogados y Asociados y en Twitter como Oficina Carvajal. También nos pueden escribir al número celular 310-442-3633, que por ahí, por ese medio, también los estaremos atendiendo. Una invitación especial para todo aquel que nos escucha, nos están viendo, es que se suscriban al canal de YouTube Carvajal Abogados y Asociados, porque estamos subiendo todos los programas que estamos realizando, y que se suscriban para que vean todo el contenido, que hemos realizado varios programas y hemos abarcado varios temas muy importantes, como es la estabilidad laboral reforzada para la persona con VIH, la pensión para el hijo de crianza y diferentes programas que los pueden encontrar en el canal de YouTube Carvajal Abogados y Asociados. Recuerden que el que no se capacita, se incapacita, y en este momento tenemos todas las posibilidades, todas las alternativas de conocer, de aprender, de entender nuestro sistema judicial de una manera mucho más fácil, ágil y hasta divertida. No tenemos que ir 5, 6, 7, 8, hasta 10 años a una universidad a estudiar todo este cúmulo de normas, porque ya profesionales como el doctor Pablo Carvajal y muchos otros colegas que nos están haciendo acompañamiento nos brindan de una manera muy sintética, de una manera muy especial, esa educación jurídica básica e indispensable para todos. Lo importante es que ustedes adquieran el conocimiento, sigan las redes, sigan los canales que el doctor ya les han venido mencionando, y obviamente que estén en Conversión Digital, donde cada 8 días tenemos la propuesta con profesionales de diferentes áreas, educando de la mejor manera en términos jurídicos. Hoy entonces con el doctor Pablo Carvajal, hablando sobre las madres de crianza y los padres de crianza que tienen esa muy buena posibilidad ahora de recibir ese beneficio de la sustitución pensional de quienes fueron sus hijos de crianza. Obviamente hay muchas inquietudes, muchas dudas, vamos a esbozar las que más podamos, y como dice el doctor Juan Pablo, pues de una manera muy genérica. Para profundizar, para especificar, es importante tener un contacto personalizado con el doctor Juan Pablo. Hay una inquietud, doctor, en el siguiente sentido. Pudiera acontecer una madre de crianza que tiene desde pequeño a su hijo, 2, 3 años, pero que a la mayoría de edad pues retoma ese vínculo con la madre biológica, y entonces está en el sentido de que
tiene un vínculo con la madre de crianza, pero también empieza a constituir uno con esa madre biológica. En caso eventual de que a las dos ese hijo las ayude, solidariamente les aporte, vivan de él de alguna manera porque tiene buenos recursos económicos y por X o Y razón fallezca, ¿cómo se pudiera dirimir esta situación frente a estas dos madres donde cada una pretende reclamar ese beneficio sustitucional? Bueno, en primer caso, pues la costumbre de la administradora de fondos de pensiones es otorgarle el derecho a la madre biológica, es decir, las administradoras de fondos de pensiones o los seguros que entren a reconocer estas pensiones, porque obviamente como en el régimen de ahorro individual con solidaridad existe también una modalidad de pensión que se le otorga al seguro, digamos, esos dineros, pues muchas veces esta administradora de fondos de pensiones o estos seguros, lo primero que evalúan es el certificado de el registro civil de nacimiento, donde obviamente en primer lugar va a aparecer la madre biológica, ¿cierto? La madre de crianza pues obviamente no va a aparecer en el registro civil de nacimiento. Entonces, ¿qué sucede? Puede llegar el caso que la madre de crianza o el padre de crianza pues también quiera solicitar la sustitución pensional y obviamente entonces va a ir al fondo de pensiones o a la aseguradora pues si está en el régimen de ahorro individual con solidaridad y va a hacer la reclamación y puede suceder entonces lo más seguro, lo más probable, pues obviamente no, no podemos adivinar el futuro y obviamente el futuro siempre va a ser un hecho incierto, pero lo más probable es que esa pensión, como la solicita la madre biológica y la madre de crianza, pues sea reconocida a la madre biológica y a la madre de crianza en primer lugar por los fondos de pensiones o los seguros y por lo tanto entonces a esa madre de crianza le va a tocar buscarse obviamente una asesoría y una representación con un abogado experto en temas pensionales tendientes a buscar una garantía por esa sustitución pensional. Entonces, lo que le toca hacer es presentar una acción de tutela o una demanda. Yo le recomiendo más en ese caso la acción de tutela, una acción de tutela muy bien hecha con un muy buen abogado porque la postura de la Corte Constitucional ha sido mucho más garantista y mucho más protectora para la madre o padre de crianza que las posturas de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, si se va por la vía ordinaria, puede que se le reconozcan, puede que no, pero para mí le iría mejor por la vía constitucional y para acceder a la vía constitucional, pues se tiene que presentar una acción de tutela. Ahora, ¿qué debe entonces presentar la persona que representa a la madre de crianza? Pues debe argumentar los requisitos que expusimos, es decir, la solidaridad entre hijo y madre como factor fundante de esa familia de crianza, el parentesco, el vínculo de afecto, el término razonable, el reconocimiento de esa relación padre y madre y la afectación del principio de igualdad. Y será entonces un juez constitucional el que decida cómo se reconoce esa sustitución pensional. Pero obviamente el futuro es muy difícil analizarlo, pues yo creo que cuando llegue a suceder ese tipo de circunstancias, lo mejor que puede hacer la persona es asesorarse, ir ante el abogado, plantearle las circunstancias, evaluar las pruebas para poder dar un concepto más pormenorizado, porque en este momento responder a esa pregunta de manera más concreta sería irresponsable por parte de nosotros. Claro que sí, y muchas personas, muchos hijos de crianza seguramente están viendo y van a escuchar este programa y aunque sabemos que técnicamente pues la pensión no se hereda porque no levantamos una sucesión de una pensión, ni yo en vida puedo testar y decir yo le voy a dejar esta pensión a Julano o a Perano, estos hijos de crianza que ya saben que esta
ley existe, o ley no, perdón, esta sentencia existe, algún día será ley, y que desde ya están pensando en que quisieran que eventualmente esa madre de crianza pues obtuviera esa pensión de sobrevivientes sin el mayor tipo de conflicto que pueda haber. ¿Qué se les puede recomendar? Es decir, como cuando de pronto hay que probar un vínculo, una relación, es bueno que vayan a la notaría, hagan extrajuicios, que vincule en su EPS, o qué recomendaciones como abogado se le puede dar a estos hijos de crianza que Claro. quisieran que su pensión la obtuvieran tranquilamente esas madres que dieron todo por ellos. Bueno, la pensión pues obviamente va a depender en primer lugar de ese reconocimiento de ese reconocimiento ante la solicitud que uno hace. Entonces va a depender en primer lugar del fondo que la administradora del fondo de pensiones o de los seguros si es el RAIS, o de Colpensiones si es el régimen de prima media con prestación definida. Ahora bien, el padre o madre de crianza pues obviamente son aquellas personas que asumen el cuidado de un menor cumpliendo las obligaciones que son propias de los padres o madres biológicas. En ese sentido, pues las diferentes circunstancias de vida pueden ser probadas por cualquier medio, es decir, que en materia de derecho laboral y seguridad social no existe una tarifa legal de la prueba. ¿Qué dice, qué se traduce ese enunciado? Que no existe una tarifa legal de la prueba, es que los pleitos, a no ser de que sean pruebas a substanciam actus, que eso es un término muy técnico, pero que no lo vamos a explicar ahora ni lo vamos a mencionar para no enredar a la gente del común, pues dice la ley procesal de derecho laboral y seguridad social que las circunstancias inicialmente se pueden probar por cualquier medio probatorio. Entonces, ahora bien, ese cuidado de ese menor, esas obligaciones que son propias del padre de crianza o del padre natural o del padre adoptivo, y demostrar ese vínculo familiar, pues puede ser demostrado por cualquier medio probatorio. Ahora bien, entonces, para si un hijo se quiere proteger aún más y quiere que se constituya una verdadera prueba de esa unión, obviamente para que a su madre o padre de crianza en el futuro se le proteja ese derecho a la igualdad, ese derecho a la dignidad humana, ese derecho al mínimo vital, inclusive uno de los derechos muy importantes que fue consagrado como derecho fundamental, ese derecho a la seguridad social, a la cual también debe acceder esa madre o padre de crianza, pues puede asesorarse del abogado y, como tú manifiestas, perfectamente se puede hacer una declaración extrajuicio entre los directamente involucrados o los vecinos o unos amigos, donde en una declaración extrajuicio bien estructurada se puede, digamos, tratar, obviamente, pues es una situación que no es absoluta, pero se puede tratar una salvaguarda para que posiblemente en el futuro ese padre o madre de crianza pueda acceder a una pensión de sobrevivientes o a una sustitución pensional. Y importantísimo, la circunstancia de que si eran verdaderamente familiares constituidos como una familia de crianza, y muy importante tratar de argumentar que verdaderamente ese padre o madre de crianza dependía o dependen en el momento que hagan la declaración o otro tipo de prueba, que dependía económicamente o depende económicamente de su hijo, porque si llegue a faltar ese apoyo económico del causante, pues entonces ese padre o madre de crianza debería gozar de los efectos de la ley en cuanto a la seguridad social, para que obviamente se ampare y no quede desamparado dada su dependencia emocional y económica con ese hijo. Entonces, por lo tanto, llegue la ley de la seguridad social o la jurisprudencia a ampararlo, porque en este instante entonces tenemos que decir que no tiene ningún sentido entonces que la ley de la seguridad social excluya de su ámbito de protección por razones estrictamente formales a algunos sujetos que lo requieren y lo merecen, como es el padre o la madre de crianza.
Bueno, hay una pregunta bien interesante, doctor Pablo Carvajal, y es la siguiente. Con esta sentencia, ¿se tiene claridad si es aplicable y entendiendo el término que usted nos va a explicar de retroactividad, es retroactivo a tantas madres de crianza que no han podido, no pudieron acceder a esa pensión de sobrevivientes porque no había ningún tipo de regulación al respecto? Y si es posible entonces que en este momento, basados en esta sentencia o si es del caso en la legislación completa, obtener ese tipo de pensión. Pero cuando te mencionas al retroactivo, ¿a qué te refieres? A que si es aplicable a las madres que no pudieron obtener el reconocimiento de la pensión porque no existía esta sentencia donde de alguna manera pues ya otorga ese beneficio y que seguramente hay muchas y algunas conocidas que no lo llegaron a hacer. Si se pueden desde ahora, por decir algo, justificar, pegar a esta sentencia para obtener ese beneficio pensional. Se puede realizar y va a depender mucho de la postura del juez. Obviamente, por acción de tutela, esto le puede tocar a cualquier tipo de juez porque todos los jueces son garantes de cumplir los derechos constitucionales. Entonces, por lo tanto, cuando usted presenta una acción de tutela, es posible que le toque, por ejemplo, a un juez penal o a un juez de familia o a un juez civil y puede que no entienda mucho la situación. Entonces va a depender mucho de la postura del juez. Ahora, la pregunta es si se puede intentar. Lo más recomendable, como hemos dicho en varias oportunidades, lo más recomendable entonces es que se busque un buen abogado, preferiblemente que maneje el tema del derecho a la seguridad social, donde él va a determinar, según las pruebas y según las circunstancias que la persona le muestre, establecer si esa prestación social causada por la muerte de una persona que ya era pensionado, que estaba próximo a pensionarse, pues obviamente si tiene ese derecho para que siga gozando de la pensión de sobrevivientes o de la sustitución pensional, si es el caso, para que se financie entonces con esos recursos el pago de la pensión de vejez o la pensión de sobrevivientes o la sustitución pensional, dependiendo del caso que estuviese entonces recibiendo ese causante. Se puede realizar, sin embargo, lo más seguro es que le toque lo más seguro es que le toque realizarlo por vía judicial, es decir, que acuda a la vía judicial, más recomendable a la vía constitucional. Ahora bien, esa vía constitucional pues es más estricta, es más, digamos, o no más estricta, aunque es más protectora, pues obviamente ustedes que nos escuchan, las personas pues de la comunidad general, inclusive los estudiantes de Derecho y los abogados, sabemos que el derecho también trae unos formalismos y entonces las consideraciones de la Corte y la vía constitucional pues también tienen unos formalismos y unos requisitos para poder que se llegue a ese amparo, pero de ser posible, sí se puede, pero lo más claro aquí, lo más importante es que la gente se asesore más, profundice más sobre su caso, porque obviamente aquí damos es unas generalidades y sería entonces irresponsable dar un concepto más particular sobre cada caso. Claro, totalmente. Doctor Pablo, sin ánimo de salirnos del tema, sabemos que existe un tipo de pensión de madre cabeza de familia donde pues los requisitos para pensionarse son distintos y son más cortos que en la madre o que la pensión normal. ¿Es posible que el hijo de crianza, después de tenerlo por 5, 6, incluso 10 años, porque muchas veces se tienen hasta desde el momento en que se nació, es posible que ese hijo de crianza pueda ayudar a que una madre cabeza de familia cumpla con el requisito de buscar ese tipo de pensión un poco más rápido que lo normal? Es posible que sí suceda, sin embargo, obviamente, como mencionamos, pues el sistema pensional también es un sistema muy tendiente
siempre va a estar eminente el peligro al fraude. Por lo tanto, entonces el sistema pensional pues va a pedir unos requisitos. Lo más seguro es que investigue, lo más seguro es que constate de que verdaderamente se cumplan los requisitos para que se constituya el derecho a esa pensión o a esa sustitución pensional de esa persona como tú manifiestas. Ahora bien, eso obviamente tiene unos requisitos como los hemos explicado a lo largo del programa, y entonces va a determinar el abogado. Lo mejor es que se busque un abogado. Pues si bien hay entidades que prestan el servicio, por ejemplo, para presentar acciones de tutela, pues lo mejor es obviamente, discúlpeme en decirlo, pero lo mejor es ponerle un doliente económico donde usted verdaderamente confíe en su abogado y usted le manifieste las circunstancias, y el abogado pues lo escuchará, determinará los requisitos, y va a mirar, por ejemplo, si usted está en un estado de debilidad manifiesta. Por ejemplo, si usted ya está en un estado, digamos, ya es adulto mayor y ya tiene 70, 80, 85 años, es decir, ya es una persona con una condición de discapacidad, o por ejemplo, si tiene una situación que le impide desempeñar un oficio para garantizarse su propia subsistencia, o si verdaderamente se presenta esa dependencia económica, si usted verdaderamente no estaba en la capacidad económica para solventar sus propias necesidades. Por lo que entonces, por consecuencia, digamos, a estos requisitos mencionados, puede suceder que su única fuente de ingresos sería su hijo, o esa posible pensión de invalidez de su hijo de crianza, o esa persona que se hace cargo. Entonces, por lo tanto, lo más pertinente es que se evalúen cada circunstancia para, como repito, determinar si se accede o no a ese beneficio que otorga la ley, y que posteriormente ha sido desarrollado por la jurisprudencia, en este caso la Corte Constitucional, en la sentencia 279 de 2020. Ahora, es posible, pero hay que evaluar cada circunstancia para dar un concepto más pormenorizado. Claro que sí. Está entonces con nosotros el doctor Juan Pablo Carvajal Encapié, de Carvajal Abogados y Asociados. Y pues ya, doctor, para ir finalizando, sí le quiero hacer una pregunta abierta. ¿Qué se nos queda dentro del tintero de esta sentencia? Algo que de pronto es importante manifestar. Obviamente la invitación para todas las personas que tengan la posibilidad de leer la sentencia, de también tener contacto personalizado con el doctor Juan Pablo y profundizar un poco más sobre esta temática. ¿Alguna de pronto temática que la sentencia contempla y no lo hemos tratado en este programa? Bueno, doctora Joana, pues básicamente tratamos de abarcar todas las circunstancias, obviamente de manera general, de manera resumida. Pues si alguien quiere profundizar más sobre la sentencia, pues lo más pertinente es o asesorarse de su abogado, o ir entonces a buscarla en internet, descargarla. Son aproximadamente 40 páginas, y leerla. Obviamente aquí pues deben haber circunstancias que se nos escapan de la propia sentencia, porque obviamente pues abarcar toda la sentencia en el tiempo que es tan limitado para el tipo de programas, pues obviamente seguramente hay circunstancias que se nos pueden escapar. Sin embargo, la sentencia pues fue abarcada de manera general, resumida en la gran mayoría de temas. Ahora, para concluir, entonces, tenemos que decir que la seguridad social es un derecho fundamental. Es decir, el artículo 48 de nuestra Constitución Política de 1991, pues le dio ese carácter constitucional a la seguridad social, y tenemos que saber que esa seguridad social es un derecho que tienen las personas a tener una vida digna, una salud, a que se le proteja su mínimo vital, y posteriormente pues a gozar de una pensión de sobrevivientes o de una sustitución pensional como un derecho propio de esa seguridad social. Y tenemos que decir entonces que la seguridad social pues tiene como finalidad proveer el soporte material necesario para la satisfacción del
del mínimo vital, y obviamente pues es aplicable también, como lo hemos manifestado, a esas familias de crianza, porque tenemos que manifestar algo muy importante, es que el concepto de familia en el derecho o en las fuentes formales del derecho, tenemos que decir que algo importante para la gente que nos escucha o que nos anda viendo, es que el derecho no se limita simplemente a la ley. El derecho es una integridad de varias circunstancias, y están, por ejemplo, los decretos ley, están, por ejemplo, los principios, en este caso está la jurisprudencia en los fallos de la Alta Corte y la Corte Constitucional. Entonces, pues ya para concluir, ha manifestado que la familia en el ordenamiento jurídico no se limita a una familia jurídica o consanguínea, sino que hay una protección al pluralismo, y debe protegerse esa igualdad entre las diferentes modalidades de conformación de la familia. Pues si bien nosotros, o yo particularmente, y nuestra firma, pues tiene un enfoque muy allegado al derecho a la seguridad social, al derecho laboral, pues no obviamente no puedo ser, digamos, inequívoco, y obviamente yo sé y puedo determinar que la familia ya hoy en día tiene una protección más amplia, consagrada mediante jurisprudencia, inclusive mediante nuestra Constitución, la cual ha dicho que la familia es un núcleo fundamental de la sociedad, es una institución que inclusive merece una protección especial por parte del Estado, y debe ser evaluada desde un criterio sociológico, y funda su existencia en el amor, en el respeto, en la solidaridad. Por lo tanto, entonces, en una síntesis, tenemos que manifestar que la inexistencia de vínculos jurídicos o consanguíneos no es un presupuesto estricto para determinar la conformación de una familia de crianza. Totalmente. El derecho, ustedes también lo saben, se hace de los hechos, y los hechos es la realidad que nosotros vivimos, y por eso, en la medida que vamos evolucionando como sociedad, el derecho también debe ir caminando a la par de nuestros hechos, de nuestras situaciones jurídicas. Por eso es importante que ustedes se vinculen a estos canales Conversión Digital, también en YouTube, en el canal de Carvajal Abogados y Asociados, y conozcan, aprendan, comprendan, y por qué no también emprendan. Recuerden que en este momento de la digitalidad ustedes mismos pueden realizar muchas de las situaciones, muchas de las defensas que requieran como personas naturales. Al doctor Juan Pablo Carvajal, pues agradecerle por este buen conocimiento, invitarlo para una nueva temática que comparta con nosotros, para que aprendamos, para que nos superemos en estas situaciones jurídicas. Y obviamente invitarlos a todos ustedes para que el próximo domingo, a través de la emisora Muner Eisman Radio 790 AM, escuchen este programa, lo mismo que en Ondas de la Montaña. Queremos difundir este conocimiento porque queremos que cada uno de ustedes tenga un conocimiento básico en el sistema jurídico colombiano. Doctor Juan Pablo, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ti, doctora Johanna, a todo el equipo de trabajo que hace esto posible, tanto en la radio como en las diferentes redes sociales. Pues si bien aquí nos vemos solo 2 personas, detrás de nosotros existe un grupo de trabajo que hace posible que domingo a domingo y en semana también salgamos por diferentes medios. Entonces, muchas gracias a todos ustedes, y próximamente nos estaremos viendo en otro programa. Recuerden entonces seguirnos en las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, como Carvajal Abogados y Asociados a Conversión Digital, y seguirnos en la radio por Muner Eisman y Ondas de la Montaña. Que tengan todos ustedes un bonito día y hasta pronto.